Mejor con esto, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo va el calorcito? Toda esa gente, que le gusta, yo soy team verano, a mí me gusta el verano. Disfrutándolo, ¿eh? Estoy por ponerme un parabrisas aquí para quitarme el sudor. Quería hablaros en realidad sobre varias cosas. Sobre que Jehová es nuestra fortaleza, el cómo la construimos y muchas veces las fortalezas que nos encontramos dentro nuestra. Y quiero empezar con un pequeño testimonio, una cosa que a mi padre le hacía un montón de gracia, y es que cuando yo era pequeño, yo pues para ir a la cocina o al baño tenía que pasar por delante del cuarto de mis padres. Y mi padre, que ya lo conocéis y es muy gracioso, él tenía la costumbre de coger, verme pasar y esperarme la vuelta. Entonces yo volvía a las 11 de la noche, medio dormido, en pijama, 6 años, y saltaba una persona en pantalón corto a las 11 de la noche y a mí se me saltaba 3 latidos el corazón. Eso era una costumbre en él, o sea, yo no sé cómo lo hacía, pero siempre me pillaba, ¿no? Y con el tiempo fue mejorándolo, ¿no? Se escondía en más sitios, lo preparaba cada vez más, era capaz de meterse debajo de la cama, se lo curraba, la verdad que hay que darle el mérito a que le ponía ganas, ¿no? Esto a mí, ¿vale? No es que no me traumatizó para nada, esto me convirtió en una persona que me hizo reaccionar de una forma fría ante situaciones de estrés, pero de golpe. Cosas, sobresaltos, me hacía estar de una manera relajada, me quitó miedos a la oscuridad, pues que todos tenemos cuando somos niños. Pues al final, a base de asustarte una vez y otra vez y otra vez, pues o se te cae el pelo, te quedas pálido, chupado, como una película que vi una vez, que a base de no dormir, el tío estaba como... O te insensibilizas a eso y eres capaz de crear una fortaleza y eres capaz de resistir, ¿no? Todo esto. Y al punto de que yo, por ejemplo, yo fui militar, ¿vale? Y una cosa que hacíamos los militares, como nos aburríamos, era hacer patrullas por la noche por el monte. Y yo era una persona que yo no tenía problema en coger y pillarme y pirarme por mitad del bosque de noche, solo. Además que si iba con un compañero, como me hacía perder tiempo, le decía, digo, mira, tú quédate aquí, digo que ya me voy yo cruzando el monte, digo que voy mucho más tranquilo, a oscuras, sin que me moleste nadie. Y siempre he reaccionado bien, ¿no? a este tipo de cosas. Y no es que sea una persona que no entiende de las consecuencias, ¿no? De los peligros y tal. De hecho, yo, por ejemplo, creo que lo único, le tengo miedo a las alturas. Yo, cuando vamos al Congreso Nacional y me toca un séptimo o un octavo piso, a Israel no lo vais a ver en el balcón. Pero también con las mismas soy el mismo que se monta en montañas rusas, en la noria, que salta así de acantilados para el río y todo. Es una especie como de masoquismo, ¿no? No me importa, ¿no? Pelear con los miedos, siempre con cabeza, siempre haciéndolo con conocimiento, pero esto viene a ser porque yo no soy una persona que tampoco es que me asuste fácilmente. No pierdo los estribos ni me desespero en momentos de tensión, ¿no? Y bueno, con este pensamiento, ¿no? Quiero deciros, yo después fui creciendo y... bueno, ya la historia que cuenta mi madre en cada predicación suya, que yo me fui de casa, que los hice sentir muy mal. No os lo voy a contar yo, ya lo cuenta ella cada vez que predica. Y bueno, el caso es que cuando yo volví, Dios puso en mi corazón un llamado, había algo dentro de mí que no se puede explicar de una manera coherente muchas veces, ¿no? Y es el llamado a las misiones. Porque hay veces que nos cuesta, sobre todo a los hombres, demostrar amor o demostrar cariño, empatía, ¿no? En muchos casos. Pero había algo en mí por gente que todavía no conozco y que algún día voy a ver porque no quiero que se pierdan.
no sé, Dios puso una semilla de desesperación por almas que en algún momento voy a tener que conocer para llevarles las buenas nuevas, que es el llamado universal que tenemos todos y cada uno de nosotros. Además, hubo un versículo, ¿no?, especialmente que me tocó a este respecto, que está en Romanos 10, 14 y 15, dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Y a mí este versículo me tocó, porque yo tengo unos pies horribles. Entonces yo no podía entender que la gente que vaya a predicar el Evangelio tenga unos pies hermosos. Pero puso ese deseo en mi corazón. Hay gente que no tiene una forma de que el Evangelio llegue a ellos. A mí me regalaron una vez un libro era un misionero estadounidense que él sintió el llamado a ir a Birmania. Hoy en día se conoce como Bangladesh. Ahora mismo está aquello precioso. Y la única traducción que existe al birmano, que es el idioma que se habla allí, la escribió él en 1820 más o menos. Solamente existe esa traducción, no había ninguna otra antes, ni había llegado el Evangelio de otra manera que mediante el esfuerzo que hizo este hombre, mediante el llamado que tuvo de llegar allí, predicar el Evangelio para que la gente se convirtiera. Las pasó lo peor. O sea, la carta que escribió, porque en ese tiempo, pues tú para casarte escribías una carta a tus suegros, ¿no?, explicándoles tu posición y demás. Y su carta era súper divertida porque dice: no le prometo riquezas, no le prometo la paz, no prometo que su hija vaya a tener una vida larga y próspera. Es más, probablemente su hija muera de una manera horrible. Pues los padres no tuvieron ningún problema, vieron el corazón de este hombre y él se casó con ella. Este hombre vio morir a su esposa, vio morir a sus hijos, se volvió a casar, se murió su esposa otra vez, se murieron sus familiares mientras él estaba de viaje, de forma que ni siquiera pudo ir a velarlos, y lo pasó muy mal solamente por el llamado que él tenía, que sabía más, que era más importante que su propia vida. Entonces, no hubo un miedo que lo atenazara para decirle: ¿qué estás haciendo? ¿No ves que humanamente te estás exponiendo a lo peor? Es que no hay nada que te haga saltar la alarma, que es esa respuesta muchas veces racional en nuestro cerebro, a decir: párate, ¿qué estás haciendo? Huye de aquí. Y prefirió entregarse él y por el Evangelio. Él lo pasó fatal, o sea, él estuvo encadenado, lo colgaron de pies y manos en una cárcel mientras las ratas se comían a compañeros suyos de celda, vivos además. Unas vacaciones, la verdad. Y aquello, en parte yo lo leía, ¿no?, y yo decía, yo no tengo miedo en ese sentido, de qué es lo que Dios tiene para mi vida. Es raro decirlo, pero, o sea, nunca me ha importado. Yo me he visto en situaciones, estando en el mundo, en las que me he visto literalmente con una mano delante y una detrás, que no tenía absolutamente nada. Y digo, o sea, ahora en Dios esto es jauja. Porque aunque me falte todo, lo tengo a Él y ya está. Si mi vida no importa, porque eso es lo más importante que yo tengo claro, es que mi vida, lo que yo soy, lo que yo valgo, no vale nada porque todo le pertenece. Yo ya cogí la herencia y la malgasté, como el hijo pródigo. Entonces ahora solo me toca entregársela. Entonces no puede haber ningún tipo de miedo a eso. La respuesta racional, en este caso, es entregarme completamente a Él. Pero apareció una maravillosa mujer que está sentada allá atrás, que lo está pasando muy mal con su segundo embarazo, por eso no está ella predicando aquí hoy. Y apareció además el chiquillo este tan tranquilo que habéis visto por ahí. Pues, claro, aquí se plantea un problema. Ya no soy yo. A mí me puede pasar lo que sea, o sea, con cabeza. No voy a ir a decir, ¡ja, mátame! Y ya está. No, tampoco yo quiero vivir. Pero ya no es solo mi vida la que puede pasar peligro. Se trata de mi mujer, se trata de mis hijos. Y ahí es cuando vienen las dudas. Ahí hay momentos
en los que uno se para a replantearse la vida y dice, ¿estás seguro del camino que vas a tomar? Y Dios me taladró con un versículo que siempre ha sido mi versículo favorito, ¿no? Que está en Romanos 8, 35 al 37. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y es una palabra potente, es una palabra fuerte, es una palabra de la que hay que estar seguro, porque a cualquier persona podría intimidarle. Pero nosotros no somos el mundo. Nosotros no somos llamados a vivir una vida conformista con lo que venga por delante. Nosotros somos llamados primeramente a darle gloria a Dios, porque para eso fuimos creados todos nosotros. Eso es obedecerlo a Él. Eso es amarlo. Eso es hacer que Dios esté contento de sus hijos. Y segundo, tenemos un llamado a llevar el Evangelio para que todo el mundo pueda llegar a conocer la verdad. Y todo este proceso fue largo, ¿vale? Lo experimenté con cosas como, por ejemplo, la provisión, el dinero, ¿no? Hay algunos aquí en la iglesia que dicen, si es que el Israel encuentra trabajo enseguida. Y es verdad. Pero, o sea, yo es que no entiendo por qué. Porque yo estaba fijo, por ejemplo, el año pasado, pongo simplemente el último año, para que veáis. Yo estaba fijo en un trabajo, estaba súper bien, estaba por debajo del encargado, o sea, estaba a gusto con mis compañeros, estaba trabajando con mi primo Patrick, con mi hermanico Andrés, y estábamos muy bien allí, o sea, de verdad, bien puestos, y de repente me hacen una jugada así, y de un día para otro, a la calle. Y yo me veo y digo, pero a ver, ¿cómo está el tema aquí? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, tengo el congreso dentro de 2 semanas, no me voy a complicar la cabeza. Digo, voy a pedir el paro para poder cobrar estas 2 semanas y nada más vuelvo de allí del congreso, ¡pam!, un trabajo súper bien pagado. O sea, no me han pagado tan bien en la vida, yo me quedé sorprendido para lo que hacía. Y ese trabajo me dice, no, además, mira, yo voy a preguntar, se me acaba el contrato, tal, ¿cómo está aquí la cosa? No, te hemos metido ya en la bolsa, estamos contentos contigo, tal. Y el día que se acaba el contrato, bueno, que vaya bien, chaval. Y yo digo, ¿pero esto qué es? Voy a pedir el paro y me dicen, ¿tienes 2 paros generados? Digo, ¿cuál es el que menos me queda? Digo, ponme ese, porque total, voy a encontrar trabajo enseguida. Efectivamente, cobré 1 semana de paro y ya me estaban llamando para otro sitio. Y muy bien, o sea, he podido ver que igual que han habido complicaciones, Dios ha respondido en todo momento. O sea, y por el tema del dinero, a Hilary me lo decía, cariño, ¿estás bien? Y yo le decía, sí. Me decía, tú no estás bien, ¿no te estás viendo? Y yo, pues no tenemos espejos en casa, es complicado que me vea. Pero Dios fue formando ese corazón de confianza en Él. De ese miedo que yo había perdido muchas veces por tantas cosas, ¿no? Por teniendo claro que mi llamado, mi vida estaba dedicada a Dios. Habían otras cosas en la vida, otras responsabilidades que me estaban haciendo otra vez volver a caer en miedo, me estaban haciendo... Queda raro, ¿no? Pero decir, me estaba tirando la carne, ¿no? Cuando podrían parecer cosas lícitas, como el hecho de querer proveer a tu familia, o el qué será de mí. Y Dios fue transformando mi vida hasta que finalmente estoy plenamente confiado y lo he visto en este último año, tal como nos hemos encontrado un problema, Dios ha puesto una solución. Así que eso me llevó, ¿no? Pues lo de este último año ha sido ese final del proceso, pero durante tiempo pues ha habido momentos de duda porque además yo hace poco me puse Twitter otra vez, en qué mala hora, y si vosotros ponéis las noticias a mediodía, te dan una ganas de vivir, es una gozada, ¿no? Y 5 noticias al azar. Bangladesh impone toque de queda tras casi 100 muertos en disturbios en el último mes.
En un acto ante la Guardia Nacional, el dictador Maduro dijo que está dispuesto a todo tras el fraude electoral. Más de 2.000 encarcelados, no sé las decenas de muertos que van ya. 3 claves sobre los peores disturbios de la última década en Reino Unido, con cientos de detenidos y violentos ataques contra inmigrantes. Irán atacará a Israel, según ha confirmado el ministro de Asuntos Exteriores de Irán. Biden insta al Congreso a actuar. Estoy todavía un poco atarrado. Biden insta al Congreso a actuar para frenar el tráfico de fentanilo. No es que hayan problemas en un lugar concreto del mundo, es que ahora mismo está todo para echar gasolina, meterle una cerilla y que pase lo que Dios quiera. Está poniéndose mal por todos lados, por todos lados. Y uno lo piensa fríamente y vuelve a decir, ¿y yo me tengo que ir de aquí, de la seguridad que tengo en esta manera? Hillary, una de las cosas que me decía, yo cuando llegué a España, fue cuando conocí la seguridad. Dice, yo no lo entendía. Dice, mientras yo viví en Venezuela. Porque allí en cualquier momento, a cualquier hora, en cualquier lugar, te podía pasar lo que fuera. O sea, eso era una tómbola. Si te tocaban los números, mala suerte. Y yo, ¿nos tenemos que ir de aquí necesariamente viendo cómo está la cosa? Y no solo eso, sino que dejo a mi familia aquí. ¿En qué momento se va a poder...? Tal vez no vuelva a verlos nunca, como le pasó a este hombre. Tenemos testimonios, ¿no?, de misioneros que lo han pasado mejor o peor. Raquel Maragón, por ejemplo, el año pasado es una misionera que está en Bolivia, cogió malaria. Se podría haber ido al otro barrio, le han robado varias veces allí, ha tenido problemas gordos. Los misioneros que tuvimos hace poco, que estaban en el Amazonas, como uno de ellos fue torturado, fue apresado, acusado injustamente. Y uno piensa en dejar la comodidad de su casa por servir a Dios, y podría parecer lícito que todos y cada uno nos cuestionemos si nos conviene dejar nuestra vida tranquila por enfrentar verdaderamente los problemas que hay fuera. Porque no tenemos una lucha contra carne ni sangre. La guerra es espiritual. La guerra es espiritual en todo el mundo. Se están moviendo las cosas de una manera en la que, yo no sé vosotros, yo tengo esperanza cero de que la cosa mejore. O sea, no veo visos de que esto vaya a acabar de una manera amigable en la que de repente todos nos vayamos a coger de las manos y vayamos a ser súper felices. Pero es que tal vez son los últimos coletazos que tenemos todos nosotros para dejar de lado nuestra comodidad, confiando en el amor de Dios, en la protección de Dios, dejando la fortaleza en la que hemos convertido nuestra comodidad y nuestra autocomplacencia para salir a pelear ahí fuera. Y dice en Mateo 16, 19, 26, y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. En cada momento en que podamos plantearnos eso, recordemos que tenemos un Dios todopoderoso, un Dios que hace las cosas posibles de lo imposible, ¿no? Como ese lema, ¿no?, creo que era de Adidas, hace tiempo, dice, impossible is nothing. Dice, nada es imposible, pero es que nada es imposible en Dios. Allí donde nosotros vemos dificultades, Dios ve una oportunidad. Solo necesita de nuestro amor, de nuestra fe, de nuestra decisión para salir adelante, para poder ver el amor de Dios, para poder ver el poder de Dios obrando de una manera sobrenatural en este mundo. Y cuando he tenido, ¿no?, todas estas dudas, todas estas cosas, yo al niño le decoramos la habitación y le puse una imagen en su cuarto, si me la podéis poner, que forma parte de estos versículos de Romanos que os he hablado antes. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Dice, tribulación, angustia, con dibujitos para que se le haga más gracia. Y está ahí puesto para que él pueda ir aprendiendo de pequeño lo que le va a tocar mamar, por así decirlo, porque ha caído en nuestra casa y nosotros tenemos que tirar para adelante. Entonces, él tendrá que verlo, él tendrá que confiar en Dios desde pequeño. Y yo cada vez que, para dormirlo, ¿no?, o Hilario y yo vamos, lo cogemos de la manita a dormir.
Y es súper disciplinado y él se coge, se va riendo a la cama y le decimos, ¿oramos? Es de chi. Y se te pone al lado. Y entonces yo parafraseo el versículo 39, Dani. Cada vez que oro por él le digo, y que nada pueda separar, y que nada lo pueda separar de tu amor. Porque es el único lugar en el que estará seguro, es el único lugar donde él podrá construir una fortaleza segura en la que, pase lo que pase, todo va a estar bien. Porque el mundo está lleno de fortalezas espirituales, de cosas horribles que pasan en cada lugar. La gente ha atesorado en su interior vicios, ha atesorado los más feos instintos que puede tener el ser humano. Y ha creado fortalezas dentro de su corazón con ellos. Pero nosotros somos distintos, nosotros guardamos algo distinto, nosotros guardamos una luz que ilumina el mundo. Guardamos una sal que es la que le da sabor al mundo. Y ese amor, ¿no? Hay un ejemplo que me encanta de una película, es una de mis favoritas, a mí siempre me gusta poner ejemplos de pelis y eso, que se llama Interestelar. Y en esta película lo que pasa es que hay una serie de problemas, trata sobre ciencia y demás, ¿no? Pero lo que nos queda al final es que el padre necesita llevar un mensaje a su hija atravesando el tiempo y atravesando el espacio. Necesita que ese mensaje llegue para que el mundo pueda ser salvado. Y siempre me ha parecido un símil perfecto de lo que Dios hizo, de que envió a su hijo con un mensaje que ha trascendido el tiempo y que ha sido lo que ha salvado este mundo. Porque nuestro destino era la gente que se quedó fuera del arca de Noé. Así que quiero dejaros, ¿no?, con un versículo, con Salmo 121:3, que dice: Él no permitirá que tropieces, el que te cuida no se dormirá. Y recordad que el mañana no es seguro y que el futuro va a ser incierto, pero su amor y su cuidado siempre estarán presentes para nosotros. Y nos despedimos de las redes sociales. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos volveremos a ver el domingo a las 11 de la mañana.